Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y quiero darles la bienvenida a esta charla de café sobre la Casa Los Azulejos. En un momento iniciamos. Hola amigos, les saluda de nuevo Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y tengo el gusto de recibirlos en esta tarde de charla de café para hablar de la Casa de los Azulejos, el Palacio Azul, la Casa de los Condes del Valle de Orizaba, un lugar emblemático de la Ciudad de México que precisamente se encuentra entre la calle de Madero, esquina con el Callejón de la Condesa, un espacio icónico de la Ciudad de México que nos ofrece un sinfín de características muy interesantes, leyendas, anécdotas, historias, arquitectura novohispana y mucho más. Vamos a iniciar esta charla, bienvenidos, espero que ya tengan listo su cafecito para disfrutar de esta tarde. Bien, entonces vamos a iniciar este recorrido por la Casa de los Azulejos, el Palacio Azul, la Casa de los Condes del Valle de Orizaba, una de las casas más importantes del centro histórico de la Ciudad de México, una construcción icónica que se ve precisamente desde la calle de Madero, esquina con el Callejón de la Condesa. Nosotros podemos observar los acabados en las paredes de esta casa que precisamente le dan el nombre del Palacio Azul o bien Zambos de los Azulejos, una de las propiedades que le dan una mayor luz a la ciudad de los palacios, la Ciudad de México. Vamos a iniciar. Bien, si nosotros queremos hablar de la Casa de los Azulejos, la Casa de los Condes del Valle de Orizaba, tendríamos que hablar de dos propiedades que dieron origen a una única casa que se va a unificar cuando Ana Suárez de Peredo se va a casar con el segundo conde del Valle de Orizaba. Pero para llegar a todo eso, primero vamos a analizar cómo surgieron estas dos edificaciones y cómo se convirtieron al final de cuentas en lo que hoy es conocida como la Casa de los Azulejos. Y precisamente para poder hablar de esas edificaciones tendríamos que hablar de la ubicación de estos predios, hablando un poquito primero de esa primera traza que haría García Bravo a lo que es la Ciudad de México. El trazo de esta nueva ciudad, de esta ciudad naciente, después de la caída de Tenochtitlan, se van a empezar a repartir los solares entre aquellos conquistadores que lucharon junto a Hernán Cortés y a los que se les daría estas porciones de tierra que iban a rodear lo que ahora es el centro histórico de la Ciudad de México. Recordemos que la Casa de los Azulejos está ubicada en la calle de Madero, antes de Plateros, antes de San Francisco, esquina con lo que nosotros llamamos Callejón de la Condesa, muy cercano a la famosa Plaza Guardiola, que hoy ocupa el edificio Guardiola del Banco de México.
Y bueno, recordemos la importancia de esta calle de San Francisco que llevaba ese nombre por la ubicación precisamente del convento de San Francisco el Grande. Estos solares que fueron proporcionados por Hernán Cortés a la orden franciscana para establecer ahí el primer convento. Hubo un intento de establecer su primer convento por ahí de los espacios de la Plaza de la Constitución, muy cerca de la calle de Guatemala. Sin embargo, este primer intento no tuvo éxito y fueron cedidos otros solares de este lado de la ciudad, en donde sí se establece el convento de San Francisco, el convento de San Francisco el Grande, que ocupaba una gran parte de lo que es ahora Eje Central, esquina con calle de Madero, hasta la zona de Eje Central y 16 de septiembre. Un gran conjunto conventual muy importante para la época, ya que va a ser semillero de aquellos frailes que van a salir a predicar a los diferentes espacios de la Nueva España. De ahí la importancia de la ubicación de estas casas. Pero no me voy a detener demasiado en esto porque vamos a platicar de la ubicación de estos dos predios. Bueno, la primera casa. En cuanto a la primera casa, para ubicarnos nosotros en el mapa, tendríamos que ubicar dónde se encuentra San Francisco y precisamente lo vamos a tener aquí en esta zona. Se alcanza a ver en las glosas el nombre de San Francisco de manera abreviada. Vemos que va a estar el colegio de niñas. Si ustedes ubican este espacio, es por donde va a estar ahora la iglesia o el templo de Nuestra Señora de Lourdes. Betlemitas, que si ustedes recuerdan su ubicación, va a ser con calle de Tacuba, esquina con el callejón de Betlemitas. Y en esta zona que va a estar marcada por estos puntos blancos, va a ser precisamente el predio que ahora ocupa la Casa de los Azulejos. Y ustedes pueden ver precisamente la ubicación de estos predios entre la Plaza Guardiola, que está acá, y el convento de San Francisco el Grande. Bueno, pues esta primera casa nos dice que es un predio que iba a estar ubicado frente a la plazuela que sería después la Plaza Guardiola, la que vemos de este lado, y justamente también enfrente del convento de San Francisco. Entre 1524 y 1528, este solar, que como decíamos fue cedido por Cortés en los años posteriores a la conquista, va a pertenecer al conquistador Hernando de Ávila. Después va a pasar a manos de Luis de la Torre, quien va a ser regidor y 3 veces alcalde de la Ciudad de México. Él va a simpatizar con Cortés y durante este tiempo que Cortés se aleja de la Ciudad de México para ir a hacer una expedición hacia las Cibueras, lo que hoy es Honduras, persiguiendo a Cristóbal de Olid, que se le había salido del Huacal, él tiene que ir hacia las Cibueras llevándose a Cuauhtémoc, que es una larga historia, en donde en ese viaje va a morir Cuauhtémoc, se va a sospechar de muchas conspiraciones contra Cortés en ese tiempo, y precisamente este señor Luis de la Torre va a ser un simpatizante de Cortés y va a defender el derecho de Cortés como gobernador de la Nueva España. Esto era entre la transición de un primer gobierno, de los primeros ayuntamientos que va a establecer Hernán Cortés, hacia el primer virrey que se va a establecer en estas tierras. Y bueno, se dice que precisamente en este primer predio que pertenecía a Luis de la Torre, se van a esperar precisamente las noticias de que Hernán Cortés estaría vivo todavía en las Cibueras y que podía seguir teniendo una influencia gobernante en la Ciudad de México. Posteriormente, en 1550, Luis de la Torre vende la casa a Damián Martínez, con algunos problemas legales que ya se tenía por cuestiones de herencia, pero finalmente en 1596 la casa va a ser rematada a Diego Suárez de Peredo por 6,500 de oro común. Es interesante porque este señor Diego Suárez de Peredo se convertiría en el suegro del segundo conde del Valle de Orizaba, el cual va a unir estas dos casas. Pero no nos adelantemos para hablar ahora del segundo predio. Ahora, la segunda casa. La segunda casa va a ser vecina a la primera casa de la cual hablábamos, que estaba justamente en la esquina de San Francisco
con lo que ahora conocemos como Callejón de la Condesa. Y en este pequeño plano lo vamos a ubicar. Tenemos aquí a San Francisco, que como les dije, era un gran convento que va a estar ubicando varias manzanas. Nosotros veríamos en este plano, este sería el eje central. En la parte de aquí estaríamos viendo los predios que estarían enfrente de la puerta del convento de San Francisco que daba a la calle de Madero. Y aquí vemos un callejón que sería el Callejón de la Condesa. Esta segunda casa sería la de este lado. En ese momento la calle 5 de Mayo no existía, así que prácticamente este callejón estaría conectando a San Francisco con la calle de Tacuba que recibía el nombre de San Andrés, porque acuérdense que en esa calle se ubicaba el Hospital de San Andrés. Este sería Betlemitas, que también lo veíamos en el plano anterior. Bueno, como decíamos, era una casa vecina, y en 1547 pertenecía a Diego de Mendoza. Al morir, la casa queda en manos de su hija Marina de Mendoza. Por problemas de un censo impuesto a favor del Hospital de San Lázaro, el predio fue rematado y al final vendido al mismo Diego Suárez de Peredo que veíamos en la casa anterior. Es bien interesante porque esto del censo era un gravamen que se le daba a las propiedades en las cuales el propietario tenía que pagar, además, digamos, del costo de la casa o de la propiedad, tenía que pagar un interés anual sobre el costo de la vivienda. Entonces, para tú poder mantener una propiedad, tenías que pagar esos intereses anuales, además del capital que tuviste que haber aportado al inicio de la compra. Era por eso que estas personas, por ejemplo, María de Mendoza, tuvo muchos problemas para poder pagar esos intereses, y es que posteriormente ya se va a rematar y va a llegar a manos de Diego Suárez de Peredo, quien va a unir estos dos predios y va a regalar estas dos casas precisamente a su hija Graciana Suárez de Peredo, que como habíamos mencionado va a ser la esposa del segundo conde del Valle de Orizaba. Pero vamos a ver quiénes eran estos condes. Bien, ¿cómo surgen los condes del Valle de Orizaba? Que eran una familia independiente a Diego Suárez de Peredo, que como habíamos dicho, fue propietario de estos dos predios que se van a unir y van a formar lo que ahora es la Casa de los Azulejos, y que además estaban emparentados con Catalina Suárez, la primera esposa de Hernán Cortés. Acuérdense que cuando Hernán Cortés va a llegar a hacer la conquista a estos territorios que ahora llamaríamos República Mexicana, él ya estaba casado en Cuba con Catalina Suárez. Cuando él empieza el proceso de conquista, le llegan los rumores a Catalina que Hernán Cortés tiene una mujer indígena en lo que ahora es la Ciudad de México, así que ella, ni tarda ni perezosa, va a viajar desde Cuba para recuperar a su marido. Ella va a morir de una manera muy misteriosa en Coyoacán, y a Hernán Cortés lo van a culpar precisamente de la muerte de la señora Catalina Suárez. Aunque no se le logra demostrar su culpabilidad, siempre queda esa vela, esa tela de juicio por haberlo llamado asesino de su propia esposa. Pero bueno, ya nos desviamos con Hernán Cortés, vamos a regresar ahora a los condes del Valle de Orizaba. Pues bueno, don Rodrigo de Vivero y Velasco, quien va a ser el primer personaje que vamos a analizar dentro de toda esta familia, va a llegar a la Nueva España en 1550. Había contraído nupcias con una viuda heredera de la encomienda de Tecamachalco, en Tepeaca, en Puebla. La familia de Vivero estaba emparentada con el virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, ya que don Rodrigo de Vivero y Velasco era sobrino de este primer Luis de Velasco. Acuérdense que hubieron dos, Luis de Velasco II, quien era hijo del que estamos hablando. Y bueno, gracias a esta influencia y esta protección que le da su tío el virrey, don Rodrigo de Vivero y Velasco se establece en la Nueva España y va a tener bastante éxito en el establecimiento de sus haciendas. Don Rodrigo de Vivero y Averrucía, hijo precisamente del primer don Rodrigo, va a ser el primer conde
del Valle de Orizaba, y este título nobiliario lo va a obtener por orden de el rey Felipe III en 1627. Estos títulos de nobleza eran dados a diferentes familias, ya sea por haber tenido servicios prestados al reino. Van a instituir, por ejemplo, en el caso de los de Vivero y Velasco, van a establecer un mayorazgo que se va a llamar el mayorazgo de los condes del Valle de Orizaba, que va a abarcar propiedades, como les había dicho, en Orizaba, Maltrata y Aculcingo en Veracruz, y en Cañada, Tehuacán y Tecamachalco en Puebla. Esto es interesante porque si nosotros hablamos de los mayorazgos, ¿cómo funcionaban estos mayorazgos? Los mayorazgos eran una especie de núcleo familiar, forma de organización, en donde este mayorazgo se iba a heredar al primer hijo varón de cada familia. Este hijo varón tenía el derecho a utilizar las propiedades del mayorazgo, pero no podía venderlos. El único derecho que tenía que hacer era poder ampliar la fortuna. Y es bien interesante porque, como les dije, va a ir de generación en generación, y los mayorazgos se van a fortalecer por alianzas matrimoniales de diferentes familias que ya tenían cierta influencia, que ya eran dueñas de las haciendas, y que uniéndose iban a hacer mucho más grande su mayorazgo. Entonces regresamos al primer conde, que va a ser don Rodrigo de Vivero y Averrucía, y al cual se le va a apodar precisamente el Mozo, ya que se decía que era un hombre bastante guapo, y además por ser hijo de ese primer Rodrigo de Vivero. Y bueno, este primer conde va a nacer en Tecamachalco, pero va a vivir largas temporadas en la Ciudad de México, ya que su padre lo había enviado para que estudiara y viviera muy cerca precisamente de su primo Luis de Velasco, quien sería virrey también de la Nueva España años posteriores, y lo conoceríamos como Luis de Velasco II, quien precisamente va a mandar a construir la Alameda Central. O sea que la importancia de estas familias era muy grande, ya que estaban relacionados con virreyes que fueron determinantes en la urbanidad de la Ciudad de México. Este señor el Mozo se casó con Leonor de Ircio y Mendoza. Este primer conde también va a ser de vital importancia, ya que va a luchar en la conquista de Portugal, va a luchar contra los chichimecas y va a ser embajador en las Filipinas. Incluso se cuenta una historia que dice que don Rodrigo de Vivero y Averrucia va a naufragar en un barco cuando iba a dejar precisamente el puesto de embajador de las Filipinas, y va a llegar a Japón, donde es muy bien recibido por el emperador de esa zona, ya que él había buscado anteriormente, el emperador de Japón, establecer comercio para que las mercancías que llegaban o salían de Acapulco pudieran hacer una parada en Japón antes de llegar a su destino. Él había tenido respuestas negativas, y aprovechando que este señor había naufragado, llegado a sus tierras, le proporciona una ayuda, lo hospeda e incluso le da un nuevo navío para que él regrese a la Nueva España. Cuando don Rodrigo de Vivero y Averrucía regresa a la Nueva España, entonces es cuando él comenta con el virrey todas esas proezas y toda esa ayuda que le da el emperador japonés, y de esa manera se dice que don Rodrigo de Vivero y Averrucía contribuyó al establecimiento de las relaciones políticas y comerciales entre Japón y la Nueva España. Imagínense qué personaje tan interesante. Y bueno, de ahí van a ser su hijo, don Luis de Vivero e Ircio, quien se va a casar en 1613 con doña María Graciana Suárez de Peredo, proveniente de uno de los mayorazgos más importantes, el que hablábamos anteriormente, que tuvo la propiedad de estos dos predios, que se encontraban en lo que ahora es la Casa de los Azulejos, y su mayorazgo va a contar con propiedades de diferentes haciendas en Tacubaya, Apan, Tepeapulco, Tezontepec, Acaxoxitlán, Tulancingo.
Y en su matrimonio, ella va a recibir de parte de su padre una gran dote en honra de su gran calidad y virginidad. Imagínense qué tal. El padre le va a regalar una gran dote a Graciana Suárez de Peredo para que ella establezca su primer matrimonio precisamente con el segundo conde del Valle de Orizaba. Es por eso que en el escudo y en los nombres de las heráldicas de los siguientes condes muchas veces aparecía primero el apellido Suárez de Peredo antes que el de Vivero y Velasco, debido a esta cláusula en donde el padre de Graciana Suárez de Peredo le pide que anteponga primero su apellido y que sea de sumo respeto para poder recibir su dote. Y en esta fotografía vemos precisamente a don Luis de Velasco I, virrey de la Nueva España, que estuvo emparentado con los condes del Valle de Orizaba. Y es así que si nosotros seguimos estudiando a esta familia Suárez de Peredo, unida con los Vivero, estaríamos hablando de un tercer conde, don Diego de Vivero y Suárez de Peredo, quien va a unificar finalmente las dos casas de las cuales hablábamos al principio y abre dos puertas, una precisamente que va a dar hacia el convento de San Francisco y otra que va a dar al callejón que unía el convento con la calle de Tacuba o la calle de San Andrés, o llamado Callejón de la Condesa. En 1683 va a nacer en Tulancingo María Graciana Suárez de Peredo, quien se va a casar con José Xavier Hurtado, quien se dice que era un hombre bastante humilde, que por razones del destino va a renunciar a la propia herencia de su familia, pero que se va a encargar de fomentar la herencia de María Graciana Suárez de Peredo, de trabajar las haciendas y de tener grandes ganancias resultado del trabajo que ambos pusieron en el florecimiento de sus propiedades. María Graciana se va a convertir en la primera mujer en heredar el mayorazgo de los Suárez de Peredo y Vivero. Y a ella precisamente, a su hermosura y su galantería, le debemos el nombre de Callejón de la Condesa, precisamente a la callejuela que conectaba el convento de San Francisco con la calle de San Andrés. Y es por eso que si ustedes caminan sobre la calle de Madero, esquina con este callejón, van a ver una placa que recuerda el nombre de este lugar conocido como Callejón de la Condesa en honor de doña María Graciana Suárez de Peredo. Y bueno, la casa de doña Graciana va a ser precisamente la que se va a construir alrededor del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y es en el momento en donde ella, gracias a los resultados que tuvo de sus haciendas en Puebla y en Veracruz, va a embellecer este palacio y lo va a revestir de azulejos. Es así que desde 1697 la quinta condesa y su familia se mudaron a la casa de la Ciudad de México, rescatándola y remodelándola, gracias a la renta de los espacios del primer piso, que serían conocidos como espacios de taza y plato. Es interesante porque muchas casas señoriales se mantenían gracias a la renta de las accesorias. ¿Qué eran las accesorias? Son estos espacios que se encontraban en la planta baja y que normalmente no eran ocupadas por la familia nobiliaria, sino que se rentaban a diferentes comerciantes, a diferentes personas que exhibían sus productos. Y normalmente eran espacios de taza y plato. ¿Qué quería decir con eso? Eran espacios dobles. En la parte de abajo era precisamente para el comercio y en la parte de arriba, que sería más o menos el entresuelo de la planta baja y el segundo piso, ahí podían establecer ya sea un almacén, podían vivir algunos de los comerciantes, y se la llamaba de taza y plato porque precisamente como acomodamos nosotros, primero un plato y luego una taza. Bueno, pues como decíamos, ella va a realizar la remodelación de este gran palacio
y esa remodelación va a correr a cargo de don Diego Durán Berruecos. Si ustedes recuerdan, a este señor es precisamente al que le debemos la construcción del templo de Santa Prisca en Tasco, Guerrero. Y aquí tenemos una litografía de la época donde vamos a ver precisamente la Plaza de Guardiola, que está aquí, donde tenía la estatua de Morelos, y en la parte de atrás vemos precisamente la Casa de los Azulejos, la cual para ese tiempo, más o menos está fechado en 1865, esta litografía, ya va a tener el revestimiento de azulejos que lo caracteriza. Aunque esta remodelación muchas veces se le ha atribuido al hijo de doña Graciana, don José Xavier Suárez de Peredo, se ha demostrado por los escritos que se encuentran en varios documentos históricos que quien va a ser la que va a embellecer este palacio va a ser precisamente la madre de este personaje, que va a ser precisamente la quinta condesa del Valle de Orizaba. Pero la leyenda dice que don José Javier Suárez de Peredo, hijo de doña Graciana, andaba pues despilfarrando el dinero del mayorazgo, no se ve que tenía ni pies ni cabeza, ni tenía un destino fijo, sino que se la pasaba gastando su dinero pues en mujeres de la vida galante, en el juego, en grandes tertulias, y que su padre, don Xavier, harto del mal comportamiento de su hijo, le dice: tú nunca irás lejos ni harás casa de azulejos. Y precisamente hiriendo el orgullo de su hijo, él retoma el buen camino y decora la casa de los azulejos, lo reviste con estos materiales tan interesantes, ya que para la época quien tuviera una casa de azulejos denotaba poder, denotaba importancia de la familia, denotaba que tenías pues un buen dinero para invertir en los acabados de tu casa, y precisamente te denotaba una posición social importante. Es por eso que don José Javier, cuenta la leyenda, al sentirse ofendido, él recupera el buen camino y entonces reviste esta casa. Sin embargo, pues como les decía, la teoría más aceptada es que es precisamente su madre, doña Graciana, quien reviste esta propiedad de azulejos. ¿Y eso por qué lo hace? Porque acuérdense que ella vivió mucho tiempo en Puebla, y es que ella pudo apreciar precisamente la Talavera poblana, de la que se presume es el Palacio de los Azulejos. Han habido muchas teorías de que si los azulejos que tiene la casa fueron traídos de China. Sin embargo, varios autores apuntan que esto sería como muy ilógico si, teniendo en Puebla la fábrica, el nido de la creación de estos azulejos, ¿por qué tendrían que gastar tanto dinero en traerlos desde China? Pues el esplendor de esta casa se va a dar precisamente entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y por ahí vamos a retomar una cita bastante interesante de Octavio Paz sobre la Casa de los Azulejos, que dice: en Madero está la casa de los condes del Valle de Orizaba, menos hermosa que el Palacio de Iturbide, pero más viva. Su dueña decidió revestirla enteramente de azulejos, hacer la decoración interior del baño o una cocina, el exterior de un palacio. Es algo más que un capricho, es una victoria de la pasión sobre el llamado buen gusto, un verdadero striptease arquitectónico. María Graciana va a morir en 1740, su esposo tiempo después, y quien va a heredar todas estas propiedades va a ser precisamente José Xavier Suárez de Peredo, en quien se va a crear la primera leyenda de la Casa de los Azulejos, que es su revestimiento. Y otra leyenda bastante interesante que nosotros deberíamos conocer es precisamente un incidente que se va a dar en el Callejón de la Condesa. Vamos a escucharlo. Cuentan las consejas que cierta vez entraron por los extremos del callejón dos hidalgos, cada uno en su coche,
y que por lo estrecho de la vía se encontraron frente a frente sin que ninguno quisiera retroceder, alegando que su nobleza se rebajaría si cualquiera de los dos tomara la retaguardia. Por fortuna, como asienta un grave autor, la sangre no llegó al arroyo, ni mucho menos, ni siquiera hirvió en las venas de los dos Quijotes, pero a falta de cuchilladas salió paciencia a los hidalgos, quienes estuvieron en sus coches 3 días de claro en claro y 3 noches de turbio en turbio. De no intervenir la autoridad, de seguro se momifican. El virrey les previno, pues, que los 2 coches retrocedieran hasta salir, uno hacia la calle de San Andrés y otro hasta la plazuela de Guardiola. Esta es una narración de Luis González Obregón sobre este famoso callejón de la Condesa, en donde da este evento que representa una característica muy importante de la sociedad novohispana, el establecimiento de la nobleza y de los cargos, quién va primero, quién debe pasar primero. Ninguno de ellos retrocedía porque sería rebajarse frente al otro. Y es precisamente que el virrey que va a cortar este episodio. Es una de las leyendas que esconden las paredes del callejón de la Condesa. Continuamos. Otro de los legados de doña Graciana Suárez de Peredo, la quinta condesa de Valle de Orizaba, va a ser precisamente la estrecha relación que mantenía con el convento de San Francisco y que va a dar pie al milagro del Cristo de los Desagravios, una narración de Manuel Romero de Terreros. El día 18 de octubre de 1731, la condesa, que era muy devota a la imagen del Santo Cristo de los Desagravios, venerada en la capilla del Sagrario del Monasterio de San Francisco, un crucifijo de tamaño natural y cuyo autor es anónimo, la pidió prestada a los frailes franciscanos para restaurarla, para lo cual la hizo colocar en el salón principal del primer piso de su casa, en la esquina que da a la calle de la Condesa. El día 17 del siguiente mes, un temblor terrible sacudió la ciudad, cerca de las 9 de la noche. Tan pronto como don José Xavier, esposo de la condesa, se recuperó del susto, recorrió la casa para ver si había algún daño. Entonces entró en la sala donde se había colocado el crucifijo. Lo besó devotamente y al hacerlo notó que la herida de la imagen estaba húmeda. Lleno de admiración y temor reverente, levantó sus ojos para ver la imagen sagrada y vio que sus facciones estaban totalmente alteradas, ya que antes eran las de un hombre vivo, con sus mejillas llenas, y ahora eran las de un hombre muerto, con las mejillas hundidas y demacradas. Inmediatamente don José relató el incidente a su esposa y a otras personas, quienes una vez que se aseguraron del prodigio, llamaron a un notario público para certificar el milagro. Un gran número de personas, tanto laicos como religiosos, llegaron al lugar y decidieron que un sacerdote limpiara la humedad que había en el costado del Cristo. Esto fue hecho 4 veces diferentes con un lienzo proporcionado por la condesa, y cada vez la humedad tomaba la forma de una ampolla de color rojo oscuro para la admiración de todos. Cada una de las veces la herida dejaba su huella en la tela, con la forma exacta de la cruz. En vista de esto, los procedimientos fueron exhibidos ante un notario y todos los presentes firmaron como testigos. Al día siguiente, los 2 mejores médicos de la ciudad, los 2 pintores más famosos y los 2 escultores más capaces vinieron juntos a la casa a examinar el crucifijo y el lienzo, habiendo declarado que ellos no veían en esto explicación de causa natural.
Desde entonces, el Santo Cristo de los Desagravios fue colocado de nuevo en la capilla del monasterio de San Francisco, y cuando este fue demolido, el crucifijo fue llevado a la iglesia de Jesús. Y como vemos, esta condesa, gracias a la devoción que tuvo del Cristo de los Desagravios, pudo tener un episodio que se vivió precisamente en esta casa, la Casa de los Azulejos. Como habíamos comentado, esta propiedad va a seguir en manos de los condes del Valle de Orizaba, pasando por 9 condes que van a estar a cargo de mantener esta gran casa que tenían en lo que es el centro histórico de la Ciudad de México ahora, pero también tenían una casa de campo muy importante ahí por los rumbos de San Cosme, no sé si ustedes lo conocen, se llama la Casa de los Mascarones y todavía la van a encontrar justamente en la salida del metro San Cosme. Bien, pues vamos a ver ahora un poquito de cómo se da la decadencia de este gran mayorazgo de los condes del Valle de Orizaba y la venta de esta hermosa propiedad, la Casa de los Azulejos. Bien, pues acuérdense que con las leyes de reforma se van a estar perdiendo los títulos mobiliarios de la época. Es así como el mayorazgo de los Suárez de Peredo, los condes del Valle de Orizaba, va a ir debilitándose, las haciendas van a perder sus ganancias y van a ir perdiendo mucho del poderío que gozaron por mucho tiempo estos condes. Así, con el 7º y el 8º conde, don Andrés Diego Suárez de Peredo, van a hipotecar su casa. Precisamente aquí vemos una fotografía del documento del notario público donde se realiza la hipoteca sobre la famosa Casa de los Azulejos. Y aquí alcanzamos a leer un poquito de ese nombre. Debido pues precisamente a que no podían mantenerla por el mal estado en el que estaban ya las haciendas que eran de su propiedad. Precisamente don Andrés Diego va a morir dentro de esta Casa de los Azulejos un 4 de diciembre de 1828 a manos de Mateo Palacios. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a verlo en un momento. Precisamente en las escaleras principales de la Casa de los Azulejos se va a dar este tristísimo evento donde el conde del Valle de Orizaba va a ser muerto en su propia casa, derivado de un motín muy importante que se va a dar el 4 de diciembre de 1828. El subteniente Mateo Palacios, viudo de 36 años de edad, fue uno de los que sirvieron en la revuelta de la Acordada. Acuérdense que la cárcel de la Acordada va a estar precisamente en lo que es los límites de la Alameda Central. Ahí se van a encerrar a los reos y a los disidentes. Mateo Palacios precisamente pertenecía a este grupo. Y en ese día, cuando ya pertenecía al triunfo de esta facción hasta la calle de San Francisco, cuando de la casa del exconde del Valle de Orizaba había salido la tropa que estaba por el gobierno, y cuando ya nada había que temer de dicha casa, en la que no se presentaba aparato alguno hostil, se acercó Palacios a la esquina donde estaba situada con una pieza de calibre de A12, que venía encargada a su custodia y responsabilidad como jefe y comandante de ella. De esta se desprendió inmediatamente, abandonándolo para que le abrieran la casa del señor Suárez de Peredo, quien a los escandalosos golpes se asomó por uno de sus balcones, desde donde ofreció abrir, exigiendo únicamente que se conservara el orden. Entró una poca tropa de la milicia local al mando de un Morales, con quien subió el señor Suárez de Peredo a la azotea en la mejor armonía y le entregó 2 cajones de parque y 2 fusiles descompuestos y lo aposesionó de dicha azotea. Estando en esta operación, se introdujo Palacios a la misma casa en unión del artillero Esteban Vargas y dirigiéndose para la asistencia, le salió al encuentro la señora manifestándole cuál era el camino que debía tomar a la azotea.
Pero Palacios le dirigió la palabra preguntándole, ¿dónde está el conde? Y habiéndole dicho que había subido a la azotea con la milicia local, exigió que lo llamaran. Y en efecto, así lo hizo una de sus hijas. Antes de que bajara el conde, ya Palacios había proferido palabras amenazantes e injuriosas hacia él y había hecho que se le abriera la despensa porque creía que en ella estaba oculto. Bajaba la víctima en unión del oficial de cívicos en la mejor armonía, y en el momento Palacios lo insultó de palabra y echó mano al cabello por la frente al referido señor Suárez de Peredo, quien en el acto no puso más resistencia que la de enmudecer y bajar los ojos. A este ultraje se sucedieron la consideración que expuso el oficial de cívicos, diciendo al asesino que el señor Suárez era hombre de bien, patriota y de su partido, y que por tanto no lo ofendieran las lágrimas, ruegas y súplicas de la señora Suárez de Peredo y de sus hijas, quienes por liberar la vida del padre y del esposo 1000 veces expusieron la suya. Viendo Palacios que el oficial de cívicos se adelantaba con el conde para liberarlo de su furor, dio orden para que le dieran de balazos, lo que en efecto se ejecutó, saliendo 2 tiros, uno para el aire y el otro que quedó enterrado en la pared sin que ninguno de ellos hubiese tocado al conde. Pero Palacios lo pasó de parte a parte con el sable por el cuerpo y ya caído al suelo le tiró repetidas cuchilladas a la cara y cabeza y dio orden para que lo acabaran de matar. A la sazón que la esposa se echó en medio del cuerpo y de las armas, exigiendo a los soldados que la matasen en unión de su marido. Este golpe inesperado para ellos los sorprendió y en consecuencia levantaron las armas manifestando algunos rasgos de sensibilidad que del todo faltaron a Palacios, a quien no pudieron ablandar ni la humildad de su víctima, ni los ruegos de la esposa, ni los lamentos de las hijas, que arrodilladas lo detenían para que contuviera su brazo exterminador en todo el tiempo que duró esta lamentable escena. Obstinado Palacios tomó el brazo de la condesa e hizo que a ella y a sus hijas las introdujeran a la asistencia y dispuso que no se les permitiera salir del corredor, impidiendo de esta manera que pudieran auxiliar al señor Suárez de Peredo, que aún sobrevivió cerca de la media hora. Luego exigió a la condesa que le entregara 3,000 pesos, amenazándola con que le haría perder la vida, lo mismo que a sus hijas. Dio orden para que todo acabara y se destrozara. Se dirigió a la cama del mencionado conde, en la que dijo: esta cama que le ha servido a este gran tal por cual, manchó la colgadura con la sangre de su víctima, la hizo pedazos a sablazos y esparció el desorden y la desolación por toda la casa. De salida, rompió un candil a sablazos y al pasar por donde estaba tirada su víctima, le volvió a dar 2 cuchilladas y bajó con la espada por las escaleras derramando sangre y haciendo alarde de su horroroso crimen. Esta espantosa historia encuentra motivos en las circunstancias que vivía el país social y políticamente en ese momento, el resentimiento social que se había acumulado, y este subteniente Palacios viera al conde como un símbolo de un pasado que había sido conservador y autoritario y a que había minimizado precisamente a las clases bajas. Mucho se dijo que esta muerte se debió a que Palacios pretendía a una de las hijas del conde y cuya mano había sido rechazada a favor de Palacios. Sin embargo, precisamente esto fue desmentido poco después, ya que esta hija en cuestión se casaría hacia 1830 con un inglés llamado John Davis Van Drum, quien precisamente va a auxiliar a la familia Suárez de Peredo después de la muerte de su padre para poder levantar la denuncia correspondiente, y como doña Dolores, la esposa del conde asesinado, exigió justicia,
Precisamente Palacios sería ejecutado en la Plaza Guardiola, pagando así su pecado de haber asesinado de manera tan abrupta al conde del Valle de Orizaba. Este conde del que estamos hablando se trataba del 8º conde del Valle. Bien, pues, ¿qué les parece si ahora vamos a conocer un poco de esta Casa de los Azulejos, pero en el aspecto arquitectónico? Aquí tenemos una vista de la calle de Madero, casi esquina con Callejón de la Condesa, donde encontramos esta casa repleta de azulejos en lo que son sus fachadas, tanto principal, que es la que daría a la calle de Madero, como lateral que da a la calle de la Condesa, como la que da a la calle 5 de Mayo. Pero vamos a verla un poquito. Esta casa va a estar revestida de azulejos, como decíamos, con detalles en cantera. Estos detalles van a ser elementos fitomorfos, elementos vegetales, que van a aludir principalmente a la abundancia, como ustedes pueden ver aquí en el marco de la puerta principal. En esta puerta, si ustedes han visitado esta casa, van a encontrar la entrada a lo que sería el restaurante de la Casa de los Azulejos, el Café Samos. Y bien, esta arquitectura de los palacios novohispanos nos va a recordar principalmente cuál era la funcionalidad de la casa. Recordemos, como habíamos comentado, que la parte de abajo siempre estaba designada para las accesorias, estos lugares que rentaban los dueños, los condes, la nobleza, para el mantenimiento de estos mismos palacios que eran relativamente grandes y costosos de mantener. Entonces tenían esta especie de accesorias donde los comerciantes podían alquilar estos espacios y tenían una estructura en la parte de arriba que normalmente era el entresuelo de la casa, en donde ellos podían almacenar mercancías e incluso si alguien quería vivir ahí, como dependiente de la tienda, también lo podía hacer. A estas accesorias se les llamaba accesorias de plato y taza, haciendo referencia a cómo se acomodan precisamente estos objetos. Y fíjense acá, podemos determinar qué planta arquitectónica tiene la casa. Van a ser 2 niveles, la planta baja, el entresuelo, que es la parte donde estarían los sanitarios en el famoso Café Samos de los Azulejos, donde estaría el mural de la omnisciencia de José Clemente Orozco, que más adelante vamos a ver. Y en el segundo piso normalmente vivía la nobleza. Es por eso que muchas veces utilizan esta frase que dice, ah, tú te crees de la alta, porque precisamente los nobles vivían en la parte alta de sus casas. Igualmente nos va a recordar la frase de aguas. ¿Alguien sabe de ustedes cuál es el origen de esta famosa frase? Cuando te advierten de un peligro te gritan aguas. Pues era precisamente cuando se remontaba a estos tiempos del virreinato en la Nueva España, cuando las casas no tenían instalaciones sanitarias, no tenían baños, sino que hacían sus necesidades en esas famosas basílicas que hasta el día de hoy todavía se siguen usando. Esas basílicas, pues ellos hacían sus necesidades durante la noche y habían canales que pasaban sobre la calle por donde se llevaban esos desechos hacia el desagüe. Y entonces lo que hacían los sirvientes todas las mañanas era sacar esos desechos y aventarlos desde el balcón. Es por eso que al aventarlos gritaban la palabra aguas para advertir a los de abajo, a los transeúntes, que se quitaran porque si no estarían bañados de los desechos que iban aventando. Bueno, es por eso que nosotros estamos viendo el origen de todas estas frases que al día de hoy en algunas ocasiones todavía seguimos usando. Pero vamos a ver un poquito más de la arquitectura de este palacio. Como les decía, son 2 plantas, va a estar bellamente decorada con terminaciones en cantera, unos balcones que están hechos en herrería, y en la parte final va a tener un remate mixtilíneo, lo cual lo hace único. Estos elementos que están aquí son los pináculos que también van a estar revestidos de azulejo, aunque no se alcanzan a ver muy bien en esta toma, tienen azulejos. Este nicho, algunos autores han apuntado que debió tener en un inicio el escudo de los condes del Valle de Orizaba. Sin embargo, con las leyes de reforma y con la supresión de los títulos nobiliarios,
va a cambiar el escudo por esta pequeña hornacina que probablemente tuvo una escultura de bulto de algún santo de devoción de lo que fuera el convento de San Francisco, precisamente por su cercanía a este lugar. Y va a rematar precisamente con una cruz realizada en cantera. Vamos a avanzar un poquito. Ahora nos encontramos en la esquina del Callejón de la Condesa. Aquí vamos a ver precisamente esta parte de la casa que sería la fachada lateral de la misma. Vemos cómo conserva el mismo remate mixtilíneo, los mismos pináculos, los grandes balcones que van a estar enrejados. Y bueno, de este lado vamos a ver el famoso edificio Guardiola o el edificio del Banco de México. Y nos va a hacer mención que precisamente en este espacio se encontraba la famosa Plaza Guardiola, y la casa de la familia Escandón, que pertenecería a la famosa Casa de los Perros de los marqueses de Santa Fe de Guardiola. Este palacio va a ser comúnmente conocido como Casa de los Perros por las esculturas de leones y perros que remataban en los pretiles de la azotea, obra de los arquitectos Arrancoeti y Lorenzo de la Hidalga, que perteneció precisamente a la familia Escandón, una de las más ricas del país, que permitió el financiamiento del ferrocarril mexicano y en ocasiones la renegociación de la deuda externa, además de haber fundado un banco en la planta baja de la casa. Esa es la importancia de la familia Escandón en tiempos virreinales. Fue la familia Escandón quien regaló a la Ciudad de México el monumento a Cristóbal Colón, que se encuentra sobre el Paseo de la Reforma, no sé si ustedes lo habrán visto. La anterior casa va a ser destruida en la década de los 30 y en su lugar se construyó el edificio que nosotros vemos acá, el edificio Guardiola del Banco de México, obra del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Es así que nosotros podemos ver que estos predios que dan vecindad a la Casa de los Azulejos denotan la importancia que tuvo la ubicación de la casa en tiempos novohispanos, pero también ahora en tiempos contemporáneos podemos ver que todavía sigue siendo uno de los espacios más icónicos de la Ciudad de México. Acuérdense que habíamos platicado del conde que fue asesinado en las escaleras de la Casa de los Azulejos, pero vamos a hablar del último conde, don Antonio Hurtado de Mendoza y Paredes, quien va a ser nieto de este conde asesinado y de la condesa resucitada, que más adelante vamos a hablar de ella. Este último conde va a apoyar al gobierno de Maximiliano de Habsburgo, ya que se va a convertir en el gran chambelán de la emperatriz y también va a formar parte de la comitiva que viajaría hasta Viena para invitar a don Maximiliano para ser el emperador de México. Igual su esposa va a pertenecer a la corte del Segundo Imperio Mexicano. Con el tiempo, esta casa va a ser vendida hacia 1871 a Rafael Martínez de la Torre y por un préstamo que el mismo Martínez debía a su amigo Francisco de Iturbe, la Casa de los Azulejos pasó a manos de dicha familia, quienes fueron propietarios de la casa por 100 años, de 1871 a 1978. Y es precisamente a ellos con quien se va a hacer tratos la familia Sambos para establecer ahí el famoso Café Sambos, del cual vamos a hablar posteriormente. Como comentábamos, doña Dolores, la madre del último conde del Valle de Orizaba, también tiene su historia en la Casa de los Azulejos. Es una historia más bien macabra. Vamos a escucharla. Doña Dolores, después de la muerte de su marido, siguió viviendo en la casa. Y como si no hubiera sido poco lo sucedido con su marido, ella, años más tarde, víctima de un ataque de catalepsia, fue enterrada viva. Se escuchó un ruido en el féretro y al dirigir a él la vista, vieron con horror que la muerta se enderezaba, mirando para todos lados con la vista extraviada. Y más fue el pánico, cuando alguien gritó que la muerta había resucitado. Parientes y religiosos, clérigos y legos, mozos y esclavos, todos echaron a correr tan deprisa como sus temblorosas piernas se los permitían. Y la buena señora se dio cuenta del peligro en el que había estado de ser sepultada viva. Llena de horror, al encontrarse sola en las lóbregas y solitarias naves del templo, salió de la caja,
bajó de la pira y trató de buscar a alguien que le ayudara y le explicara lo que pasaba. Y no habiendo quien la acompañara, decidió irse sola a su casa, ya que las puertas del templo de San Diego, frente a la Alameda, estaban abiertas. Alumbrándose con el grueso cirio en las manos y todavía con la mortaja puesta, tuvo que atravesar temblando de horror el cementerio de la iglesia, cuyas sepulturas se veían recién cubiertas por la epidemia de cólera morbo que estaba azotando a la ciudad en esos días. Trémula de miedo, siguió por el costado de la Alameda, por la gran calle del Calvario que tenía imágenes en nichos y cruces labradas en los muros de la vía pública, iluminadas con débiles lamparillas de aceite que reflejaban una tétrica luz que en vez de alumbrar daban un aspecto más tenebroso al cuadro. La caminata pareció eterna a la infeliz condesa, hasta que por fin pudo llegar a su palacio de azulejos y respirar con libertad, creyéndose más segura. Llamó, volvió a llamar y llamó de nuevo y nadie respondía hasta que después de mucho insistir se oyó una voz gruñona del viejo portero del palacio. «Abre, que soy tu ama», dijo la condesa. «Mentira, mi ama está juzgada de Dios y no puede ser». La condesa explicaba a través de la puerta del zaguán al portero lo que había pasado, pero como hacía poco habían asesinado al conde de una manera tan infame, todos en la casa estaban medrosos y sobre todo, ¿cómo había de creer el portero semejante patraña de la resurrección cuando él mismo había visto cómo llevaron a muerta a la condesa al convento de los dieguinos? Finalmente, reconocida el ama, le abrieron y lo que había pasado fue que le dio un ataque de catalepsia y con la enfermedad, creyéndola muerta, varias veces le repitió el ataque, que cada vez fue más duradero. Pero al tenderla, le tenían que poner una campanilla cerca para que en caso de que los veladores durmieran, pudiera pedir socorro. Cuando realmente murió la condesa, tardaron varios días en sepultarla y siempre tuvo a la mano la campanilla. Es así que doña Dolores va a tener una historia bastante interesante dentro de la Casa de los Azulejos, cuando ella va a sufrir de esos ataques de catalepsia y va a ser prácticamente a punto de ser enterrada en el templo del convento de San Diego, que si ustedes lo recuerdan, se encuentra todavía en lo que son las cercanías a la Alameda Central. Pero vamos a continuar con nuestro recorrido. Bien, ahora nos encontramos sobre la calle 5 de Mayo, esquina con el Callejón de la Condesa, para ver la fachada posterior de esta casa. Como ustedes recuerdan, la casa de los condes del Valle de Orizaba ocupaba prácticamente un gran espacio de la calle 5 de Mayo. Claro que esta calle no existía. Hacia 1900, cuando fue demolido el Teatro Nacional que se encontraba en la esquina de Bolívar con calle 5 de Mayo, se aperturó esta segunda parte de la calle y fue necesario demoler 95 metros cuadrados que ocupaba la Casa Los Azulejos. La portada fue rescatada y la casa fue movida algunos metros hacia adentro para darle cabida a la apertura de esta nueva calle. Este trabajo fue realizado por don Guillermo Heredia, quien fue el arquitecto encargado de la remodelación. Como ustedes pueden ver, ese es un esfuerzo que se hace con la apertura de las nuevas avenidas del rescate de estos edificios, como pasó precisamente con el convento de San Bernardo, cuyas fachadas fueron modificadas para poder salvar este elemento arquitectónico. Lo mismo pasa con la Casa de los Azulejos, y la Casa de los Azulejos no ha tenido solamente ese problema. También en 1994 hubo un gran incendio en Café Sampos, y la parte más afectada fue precisamente la fachada que da a la calle 5 de Mayo. Sin embargo, gracias a los procesos de restauración que ha tenido en todo este tiempo por parte de la Fundación de Carlos Slim, pues se ha podido mantener la hermosura del palacio y conservar estos azulejos
que embellecen esta construcción y le dan una vista tan icónica tanto a la calle 5 de Mayo como a la calle de Madero. Como ustedes pueden ver, esta fachada fue reconstruida de manera muy parecida a la fachada principal que da hacia la calle de Madero. En el caso de la tienda Sanborns, si ustedes entran por esta calle 5 de Mayo, lo primero que encontrarían es la librería y la tienda de regalos de la tienda Sanborns de los Azulejos. Y vean perfectamente, yo creo que en esta vista se puede entender mucho mejor el estilo barroco que tiene esta casa. Si ustedes se fijan en estas pilastras que van a estar decoradas con elementos fitomorfos, los azulejos que están armonizando completamente la decoración. Y en la parte de arriba vamos a ver columnas de tipo estípite, también con elementos fitomorfos, que van a estar enmarcando estos bellos balcones y esta herrería que se dice que es proveniente de Asia. También el mismo nicho que encontramos en la parte de la calle de Madero se repite aquí en la calle 5 de Mayo. ¿Qué les parece si ingresamos para conocer un poquito más del interior de la Casa de los Azulejos? Bueno, ya nos encontramos en el interior del patio principal de la Casa de Azulejos, la que está ocupada precisamente por la cafetería Sanborns. Y bien, vamos a hablar un poquito de cómo es que esta casa se vuelve en este espacio tan icónico como es la cafetería de Sanborns. Bueno, acuérdense que los últimos dueños van a ser Francisco de Iturbe y familia, y esta familia va a ser muy importante. Fíjense que Elena Poniatowska va a estar emparentada precisamente con la familia de Iturbe. Ella va a ser nieta de Francisco de Iturbe, quien va a comprar esta casa. Pero bueno, en 1897 va a llegar a México Walter Sanborns, americano, farmacéutico, recién graduado de la Universidad de Berkeley. Él precisamente va a llegar a México en busca de fortuna, en busca de una nueva aventura, y se va a establecer primero en Veracruz, no se sabe la razón, y finalmente se va a mudar a la Ciudad de México, donde va a fundar en 1903 la Sanborns American Pharmacy, en un local sobre la calle de San Francisco. No es este, lo quiero aclarar, el primer Sanborns, la primera droguería como tal, no va a estar en este espacio que ocupa la Casa de los Azulejos, sino precisamente en San Francisco número 12, donde alguna vez estuvo la librería Madero, casi esquina con Filomeno Mata o calle de Gante. Aquí se va a establecer como una nueva idea de establecer una droguería tal y como se conocía en Estados Unidos, donde tú llevabas tu receta y a ellos a través de fórmulas te establecían tu medicina o lo que tú fueras necesitando. Se vendían cremas, se vendían ungüentos, en ese tiempo te ofrecían todos estos remedios que eran mágicos, ¿no? Que en ciertos días te quitaban la diabetes, te quitaban dolores, las reumas y todo lo demás, que hasta el día de hoy algunas veces se siguen ocupando, pero no creo que hubieran tenido como esta importancia que tuvieron a principios del siglo XX. Pues bueno, esta droguería que va a establecer Walter Sanborns en esta dirección de la cual les le hablaba, va a adquirir una muy importante fama en lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Después se le va a unir a esta tarea su hermano Frank Sanborns, el cual también va a llegar a Estados Unidos con su familia y van a establecer la primera fuente de sodas en la ciudad, y es precisamente en este domicilio del cual yo les hablaba, que es Francisco y Madero número 12. Y esta primer fuente de sodas servía además de chocolate, café, leche pasteurizada, que ellos mismos realizaban el proceso. En México se acostumbraba a tomar leche bronca y muchas personas empezaron a tener problemas en el estómago por consumirla. Y los hermanos Sanborns van a ser de las primeras personas que van a introducir la leche pasteurizada, y van a ser Frank y Walter Sanborns quienes van a traer esa fórmula de pasteurización y van a llevar a cabo ese proceso, y se servía así esta leche, así como también algunos bocadillos para acompañar las bebidas, pero no dejaban a un lado el trabajo de la droguería que los caracterizó y que también lo llevó al posterior establecimiento que sería la Casa de los Azulejos.
Así, en 1917, después de un gran viaje a Estados Unidos que realizara Frank Sambors, regresa a México él solo y va a arrendar ahora sí la Casa Los Azulejos, la cual en ese momento iba a requerir una gran serie de cambios, ya que había sido ocupado para diferentes fines. En la época de la Revolución fue utilizada como Casa del Obrero Mundial. Don Venustiano Carranza había expropiado esta propiedad porque después del penoso suceso de la decena trágica, se dice que el famoso Jockey Club que iba a estar en el segundo piso de esta construcción, se hizo una comida para celebrar el triunfo de Victoriano Huerta. Don Venustiano Carranza, muy molesto por este hecho, manda a cerrar este Jockey Club y establece este espacio como Casa del Obrero Mundial. Todos estos efectos que tuvo durante la Revolución, pues obviamente afectaron la construcción de la Casa Los Azulejos, y cuando Frank Sambors va a rentar esta casa a la familia de Iturbe, va a tener que hacer una serie de modificaciones. Además que se temía que en pro de la modernidad se modificara tanto la casa que perdiera ese aire virreinal que tenía. Por lo tanto, se cuidó mucho que esta restauración tuviera el respeto a lo que eran los elementos virreinales que tenía la casa. Por lo tanto, esta restauración correría a cargo del arquitecto Albert Pepper. Es así que después de superar todos estos embates, el 11 de octubre de 1919 se realizó la preinauguración del Sambors de los Azulejos, tal y como lo conoceríamos al día de hoy, ya sirviendo los bocadillos, los chocolates, las comidas, y desde ese tiempo hasta nuestros días, el Sambors ha sido icónico en todos los elementos que ustedes ven cuando entran a un restaurante. No es casualidad que tengamos dos claveles en nuestra mesa, como pueden ver acá, uno rojo y uno blanco, tiene un diseño. La vestimenta de las meseras que nos atienden cuando llegamos a cualquier café Sambors, si ustedes se fijan, son iguales. Tienen una cofia que va a recordar la zona de Nayarit, una falda que recuerda los enredos oaxaqueños, la blusa de estilo poblano. En algún recorrido que hagamos más adelante, yo les prometo que les voy a explicar todos estos elementos que son icónicos del Sambors y que resaltan la cultura mexicana. Pero bueno, no me voy a desviar más en esto y vamos a irnos a lo principal. Gracias a este arquitecto Albert Pepper, se realizaron algunas modificaciones al edificio para poderse adaptar para un café. El primer cambio que van a hacer ellos es precisamente el techo. Acuérdense que los patios de las casas señoriales no estaban techados, sin embargo, si se iba a establecer un lugar para tomar alimentos, se tenía que techar. Por lo tanto, se hizo este emplomado de vidrio que cubre el patio de la Casa de los Azulejos, pero todavía conserva estas grandes columnas muy, muy altas que van a ser tritóstilas, también van a estar estriadas y que van a rematar en elementos fitomorfos que también van a estar realizados en madera. Otro cambio que se hizo a la casa va a ser precisamente este mural de aquí que vemos al fondo y que yo creo que la mayoría de nosotros lo habremos visto cuando hemos visitado este café. Es un mural que está realizado en pintura al fresco. Va a ser realizado en 1918 por un artista rumano que radicaba en Nueva York, de ahí conoce a Frank Sambors, Jim Palkoloschi. Él precisamente va a pintar este hermoso mural y aquí vamos a ver estos pavos reales que van a ser los protagonistas del mural. Aquí resalta la naturaleza, vemos una fuente, vemos un jardín, como queriendo recordar el espacio que ocupa ahora el café, que sería el patio principal de la casa, pero en una forma más arbolada, más de naturaleza. Pero es un mural impresionante. Quienes lo habrán visto en vivo no me van a dejar mentir que pareciera que las aves van a salir volando del mural y que están acompañándonos mientras nosotros degustamos pues nuestros alimentos. Otro aspecto importante de este patio de la casa, y no me quiero ir sin verlo, es precisamente esta fuente que tenemos acá. Una bellísima fuente de cantera
que era la principal, ahora sí que fuente de abastecimiento del agua de la casa. Es una fuente con una base que va a estar realizada en varios lóbulos. Al final vemos también lo que son columnas estípites que van a estar decorando esta fuente. También vemos azulejos, pero algo muy interesante que quiero que vean van a ser estas figuras que van a ser mascarones de estilo oriental, pero tal vez no se alcanza a ver muy bien en esta fotografía. Van a tener unas aldabas, unos arillos, que servían precisamente para atar a los caballos cuando desde la puerta principal entraba el carruaje de la familia, llegaba hasta este elemento y aquí se dejaban los caballos amarrados por si tenía que volver a usar el carruaje. Y vemos aquí las aves, los elementos del cielo, del mismo mural de Paco Locho. Fíjense en esta toma, aquí se ven las aldabas precisamente donde se amarraban a los caballos, que son estos aritos que vemos acá. Me voy a cambiar un poquito de escena. Quiero que se fijen en este elemento que está aquí, que son estos tres buitos. Estos tres buitos van a ser el símbolo de la casa Sambors, de este café Sambors que se va a establecer desde 1918 en la Casa de los Azulejos. Y esos tres búhos van a ser registrados como marca Sambors desde 1917 y se dice que se pagó una gran cantidad por el diseño, pero creo que va a ser una cantidad muy bien invertida, ya que hasta el día de hoy el símbolo del Sambors lo vamos a estar identificando directamente con el búho. Estos tres búhos que nosotros vemos aquí van a ser también pintados por Jean Paco Locho. Estos tres búhos van a estar representando a Frank Sambors y a sus dos hijos, Francis y Jonathan, ya que ellos van a ayudar a su padre Frank a establecer el café de la Casa de los Azulejos y van a mantenerlo después de la muerte de su padre. Pero ¿por qué eligen el búho como símbolo del santo? De por sí los alquimistas ya habían elegido al búho como un símbolo de sabiduría, por la forma triangular que va a tener en su cara, también por su actitud meditabunda, su agudeza y la rapacidad de sus movimientos nocturnos, además de que va a ser un animal obviamente nocturno y como la droguería Sambors iba a tener la característica de estar abierta prácticamente toda la noche, entonces se tenía que elegir un símbolo que representara esta etapa nocturna del día. Entonces se decide adoptar al búho como el elemento significativo de la marca Sambors. Y hasta el día de hoy lo vamos a encontrar en libros, en revistas, en cajas de chocolate. Todo lo que se vende con la marca Sambors tiene que llevar a estos buitos, que obviamente fueron creadas para diseñar e identificar la marca. Bien, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la escalera que está de este lado? Precisamente es la zona que nos va a llevar a los sanitarios. Bien, pues ya estamos aquí en el cubo de la escalera de Sambors, de los Azulejos. Como les dije, es la que nos lleva a los sanitarios. Como ustedes pueden ver, todos los lambrines están cubiertos de azulejos. Tenemos tibores de tiro oriental que van a estar decorando el pie de la escalera. Y bien, igual vamos a ver la decoración en cantera. Acuérdense que esa es la parte del entresuelo de la casa, la que era ocupado para habitaciones del administrador de la casa o el ama de llaves. Aquí tenemos en estos lambrines estos detalles bien interesantes. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, que son los escudos de la casa de los condes del Valle de Orizaba. Y este escudo tiene algo muy particular que a mí me gusta mucho, porque cuenta una propia historia, no solamente la unión de estas casas y estas diferentes familias que eran importantes para la época y que eran muy influyentes, sino también va a representar una frase que a mí me gusta mucho, que si ustedes la alcanzan a leer, está rodeando lo que es esta parte del escudo y que dice: solo su virtud le ofende, fuerza ajena ni le toca ni le prende. ¿Qué quiere decir eso?
que aquí solamente le interesa lo que eres en esencia. Lo que digan los demás no te debe de importar ni debe de influenciar sobre ti mismo, pues solamente tú sabes lo que vales y lo que eres. Y es precisamente habla de esta familia que en realidad después de tantos problemas que tuvieron económicamente, problemas de hipoteca, problemas de hijos ilegítimos, al final de cuentas ellos tuvieron salir adelante, llevar a cabo sus haciendas pese a lo que se decía de ellos, pero también refleja los valores que nosotros debemos tener como tal. Otro elemento que debemos de ver en este cubo de escalera antes de subir va a ser una parte del mural La Omnisciencia, pintado por José Clemente Orozco en 1925. Y aquí lo vamos a ver. Y ustedes van a decir, y bueno, Lulu, ¿por qué no nos muestras todo el mural? Ahorita lo vamos a ver cuando subamos la escalera, pero quiero que ustedes vean el diseño que hizo el maestro José Clemente Orozco de este mural, ya que él, para ayudar a que la persona que estuviera subiendo la escalera desde la planta baja y el que estuviera bajando desde el segundo piso pudiera ver completamente el mural, utilizó el espacio de los lambrines más una cartela para darle altura a este mural titulado La Omnisciencia. Aquí José Clemente Orozco va a poner el nombre y del otro lado va a poner su firma, que va a decir pintado por José Clemente Orozco por orden de su gran admirador Francisco Sergio de Iturbe en el año 1925. Es interesante porque este mural va a ser pintado en una época muy difícil para José Clemente Orozco. Recordemos que ellos a partir de 1922 van a estar pintando los murales en la Escuela Nacional Preparatoria, hoy Colegio de San Ildefonso. Y ellos van a estar trabajando ahí. Sin embargo, recuerden que el muralismo mexicano no era totalmente entendido en esa época y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria rechazaban a estos pintores que estaban elaborando monotes en las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria. También la sociedad los rechazaba y con la salida de José Vasconcelos de la Secretaría de Educación, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros fueron expulsados de ese espacio, dejando inconclusos varios de sus murales. Es así que José Clemente Orozco pues estaba, la verdad, muy triste, muy deprimido por esta salida, ya que sentía un rechazo hacia su trabajo, que al final de cuentas ellos también estaban tratando de entender qué era este movimiento del muralismo mexicano que estaban ellos mismos estableciendo. Entonces, durante ese proceso de descanso que tuvo él, va su amigo Francisco Sergio de Iturbe, va a invitarlo a que pinte en el cubo de la escalera de su casa, la Casa de los Azulejos, un mural. Y es así que José Clemente Orozco decide pintar un tema bien interesante que es la omnisciencia. El mural va a medir 8 metros de alto por 5 metros de ancho, totalmente integrado a la arquitectura de la casa, y va a dedicar el mural precisamente a su padre Irineo Orozco. Orozco va a pintar los principios y el poder de la ciencia divina. Quiere decir que aquí va a representar tanto la parte de las creencias divinas como las de la ciencia. Ahorita vamos a ver un poquito de la descripción de este mural. Pero es bien interesante cómo José Clemente Orozco resuelve el problema arquitectónico para poder reflejar en su máximo esplendor su mural. Vamos a subir las escaleras para verlo desde ahí. Bien, pues ya me encuentro en el segundo piso de la Casa de los Azulejos. Fíjense muy bien cómo va a estar integrado el mural a la decoración de la casa, que tiene esta especie de cortinaje que va a estar elaborado en detalles en cantera, que perfectamente se van a integrar al mural. Y vean cómo Orozco no va a desperdiciar ningún espacio, porque todavía después de esta cornisa, él va a pintar este lugar como el sector divino del mural, porque si ustedes lo ven, me voy a acercar tantito, van a encontrar estas manos que van a estar apuntando hacia abajo, lo alcanzan ustedes a notar, y una mano que va a estar recibiendo lo que le dan las manos. Lo que le dan las manos son estos dones naturales. Aquí vamos a ver el agua, no sé si ustedes alcanzan a ver esta caída del agua, que va a estar dando vida,
Y si ustedes todavía son más curiosos, van a encontrar que las manos van a ser mucho más claras que la que recibe. La que recibe tiene la piel más oscura, apuntando precisamente a la raza indígena mexicana. Y entonces vemos a este ser divino, que pudiera ser Dios, claro, que va a estar dando ese conocimiento, esos dones a el pueblo mexicano. Y recuerden también el título del mural, la omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Todo el conocimiento. Omni, uno, único. Ciencia, conocimiento. Entonces, omnisciencia, aquel que posee todo el conocimiento. Y solamente Dios, solamente el poder divino tiene ese conocimiento. Aquí vemos precisamente ese dado de los dones con un fondo en azul que también obviamente representa la parte divina. Vean cómo de las manos van a ir saliendo unos rayos de luz que van a llegar a esta mujer que está al centro. Sí es una mujer. Algunas veces me han preguntado, ¿es un hombre? Ve la fuerza que tiene en los brazos. Fíjense nada más, aquí se va a hacer una comparación. Aquel que posee conocimiento carga con una gran responsabilidad. El saber es una carga muy pesada porque muchas veces no sabemos, cuando tenemos una información, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, alguien que va a cargar el conocimiento, que tiene ese valor, tiene que ser una mujer fuerte en este caso, porque vemos su trenza, no sé si la ven, también vemos estas características indígenas, pero va a ser una mujer fuerte que va a estar recibiendo el conocimiento divino que le llega en forma de los rayos. Va a estar flanqueada por un hombre y por una mujer. Ambos personajes van a estar resguardadas por dos soldados. Uno de ellos tiene una espada. Y fíjense muy bien, aquí va a hablar del dominio que pueden tener ciertas entidades, ciertos gobiernos sobre el conocimiento de las personas. Por ahí se dice que el conocimiento es poder, pero si ese conocimiento está manipulado, pues también puede ser usado de manera negativa. Y aquí lo vemos ahí en la parte donde está el hombre. Si ustedes se fijan, esta especie de atlante o soldado va a tener las manos sobre la cabeza, le da la espada, pero por otro lado lo retiene y él mismo va a guiar para dónde quiere que se dirija la espada. Lo mismo con la mujer. Si ustedes se fijan, la mujer también está siendo detenida por este hombre. Vamos a observar muy bien este mural porque en el Colegio San Ildefonso se encuentra otro que está dedicado a Cortés y a la Malinche, que tiene la misma composición tanto en colores como en lo que es la estructura de los cuerpos, son muy parecidos. Claro, la temática es muy diferente, pero primero va a pintar precisamente la omnisciencia y luego va a ir a pintar Cortés y la Malinche, San Ildefonso. Entonces vamos a ver cómo el arte de Orozco va a ir evolucionando en las diferentes obras que va a ir pintando y luego cómo también el Colegio San Ildefonso va a ser el desencadenamiento de todo este proceso que va a vivir José Clemente Orozco. Y así que cuando ustedes vayan a visitar o a tomarse un café a la Casa de los Azulejos, vayan al baño y conozcan el mural de José Clemente Orozco, La Omnisciencia. Y otro detalle que a mí me encanta de esta casa es estos óculos que dan luz al recinto y que están perfectamente integrados al mural. Y este techo que también va a estar ricamente decorado con azulejos, con estas franjas en madera, en color nogal, y este centro que precisamente va a representar a Dios, el sol, la divinidad, es un elemento muy bonito y acuérdense que siempre los techos azules y que van a tener una, digamos, un uso hasta cierta manera religioso, van a estar recordando a María. Y bueno, las casas señoriales siempre tenían estos elementos. Los lambrines, van a ver qué decoración muy, muy, muy bonita tiene la casa de los azulejos. Pues vamos a continuar ahora en la planta alta, donde vamos a conocer los salones que alguna vez pertenecieron al famoso Jockey Club. Bien, pues esta es una vista de la planta alta de la Casa de los Azulejos.
es una casa que, como les dije, esta planta va a tener uso nobiliario. Aquí van a vivir los condes del Valle de Orizaba. Es interesante porque va a conservar, si ustedes se fijan, una simetría en la decoración de las columnas que están en la parte de abajo, se ven precisamente en la parte de arriba, igual van a ser tritóstilas, estriadas en la primera tercia, y después van a continuar con estas decoraciones fitomorfas. Lo mismo con los marcos de entrada de los cuartos. Se dice que esta casa pues tuvo muchas instalaciones, tuvo lo que es la antesala, la capilla, tenía cocina, comedor, destilería, prácticamente la escalera decorada con lambrines que acabamos de ver, una letrina, el patio de servicio que estaría dando precisamente a la calle 5 de Mayo, y el patio principal, que nosotros lo tendríamos acá, que es el Café de los Azulejos, el cuarto de placer, las recámaras, roperías, sala de dosel, sala de estrado y vestidores. Y por ahí les voy a poner un planito de donde se ve la planta arquitectónica de esta Casa de los Azulejos. Y tenemos una vista también de lo que es el patio principal de la fuente. Fíjense que esta fotografía es de Día de Muertos. Aquí se ve donde pusieron el altar por la época. Y bueno, es un lugar precioso. Fíjense, también vale mucho la pena subir para ver el mural de Jim Palcolosh que va a pintar, ¿verdad? En los principios del siglo XX. Y dirigiéndonos de este lado, encontraríamos entonces ya las instalaciones que fueron utilizadas como el Jockey Club. Bueno, como les decía, en este piso se va a establecer el Jockey Club hacia el año 1881. Aquí vemos cómo toda la arquitectura de la casa cambia completamente a un estilo más afrancesado, a un estilo porfirista, ecléctico, que va a combinar diferentes estilos al mismo tiempo y que va a recordar estos grandes terminados en yesería, columnas clásicas, vean, de estilo corintio, y estos grandes candelabros que van a alumbrar las casas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, obviamente en una sociedad porfirista. Este Jockey Club, como les decía, va a ser fundado en 1881 gracias al general Pedro Rincón Gallardo y Francisco Somellera, y permaneció en la Casa de los Azulejos hasta 1914, cuando se da el episodio del que les hablaba con Venustiano Carranza. Tenía biblioteca, bar, baño, sauna, salón de banquetes y salones de juego y billar. Y fíjense muy bien cómo, pues precisamente esta arquitectura que acompaña este espacio, pues va a establecer también cómo se estaba dando la sociedad de la época. Y es así que el Jockey Club va a representar socialmente el punto más elegante del porfirismo, el más mundano. Y la calle de Plateros, San Francisco, hoy que llamamos Madero, era el lugar para estar y dejarse ver, ya fuera en el Café de la Concordia, el Billar de Iturbide, tomando té en la pastelería El Globo, dándose un taco de ojo con las carísimas joyas de los aparadores de la Esmeralda, comprando guantes y sombrillas en la planta baja de los Azulejos, o simplemente saludando a los conocidos, o caminando por las aceras para recibir piropos de los lagartijos, como le han llamado precisamente a estos galanes. También Manuel Gutiérrez Nájera va a utilizar el seudónimo, claro, de Duque de Job o de la Duquesa de Job. Este gran periodista precisamente va a hablar de esta sociedad porfiriana y muchas veces se va a burlar en sus escritos. Y en algunos de ellos va a aparecer el famoso Jockey Club y va a hacer referencia a estas mujeres que van a llevar sus mejores vestidos y a los hombres que van a pasar pues bastante tiempo en este club apostando, y también pues muchas veces servía como un lugar para conspiraciones políticas, para que se reunieran los intelectuales de la época. Y precisamente valdría la pena leer un pasaje de Luis Correa Saravia, que escribe para Novedades de México, en donde nos dice que en el Jockey Club, bajo la efigie de don Porfirio Díaz, colocado en un lugar de honor de la planta alta,
Se beben los mejores vinos, se juega al poder y al bacará, y se descansan las posaderas en confortables sillones acoginados con finísimas pieles de Rusia. Diariamente, al caer la tarde, eran dispuestas en medio círculo en el pórtico que miraba a San Francisco y Plateros 24 sillas austriacas de bejuco, reminiscencias del Segundo Imperio, destinadas a la molicie de tan empingorotados personajes y cuyo impecable atuendo no desentonaba, antes al contrario, con las gruesas alfombras extendidas bajo sus encharoladas botas. Tiempo aquel en que era Dios nuestro Señor omnipotente y don Porfirio Díaz presidente, que dijera el divino Renato. Esto nos puede hablar precisamente de esta sociedad que precisamente se paseaba por la calle de Madero en sus mejores ropas y que denota la sociedad de la época porfiriana, pero también la importancia del café de los azulejos en esa sociedad. Y fíjense que también se ha dicho que en la Casa de los Azulejos, en el Café de Zambos, van a pasar a tomarse un café los zapatistas cuando entran a la Ciudad de México los ejércitos de Villa y Zapata, pero siento decepcionarlos, al parecer no fue en la Casa de los Azulejos, sí fue en el Café Sambors, pero en el primero que se estableció sobre la calle de Madero, precisamente en Francisco y Madero número 12, donde estaría la librería Madero hasta hace algunos años cuando se pasó a la calle de Isabel la Católica, esquina con San Jerónimo. Y bueno, todos estos datos que hemos escuchado el día de hoy no sería posible sin un libro que se llama La Casa de los Azulejos, de Carla Zarevska, que precisamente se realiza gracias a esta intervención que hicieran en los años 70 de la casa por la Fundación Carlos Slim. Precisamente en ese tiempo es cuando la familia de Iturbe va a decidir vender esta casa finalmente a lo que es el corporativo Sambors. Por mucho tiempo el Sambors solamente rentó este edificio, sin embargo a partir de la década de los 70 se hizo su dueño y se hicieron una serie de restauraciones que llevó como resultado este libro de La Casa de los Azulejos de Carla Zarevska. Espero que ustedes lo puedan adquirir si les gustaría. Lo venden en las mismas librerías Sambors. Es un libro muy bonito de pasta dura que habla de toda la historia de la Casa de los Azulejos, pero también de lo que es la marca Sambors y todos esos íconos tan bellos, en verdad hay que decirlo, tan bellos de la mexicanidad que tiene este café, como yo les decía, desde lo que es la flor que te decora la mesa, la vestimenta de lo que son las meseras, que amablemente nos sirven cuando llegamos a este café, la vajilla de Sambors. O sea, hay muchos secretos de los cuales se puede hablar del Sambors, los famosos chocolates Sambors que llevan el escudo precisamente de los condes del Valle de Orizaba, y algunos también van a llevar dibujado esta escena que vimos hace un rato de los dos hidalgos cuando se encuentran y que ninguno quiere retroceder. Una casa que ha sido testigo de un sinfín de dimes y diretes políticos, de chismes, de fantasmas, por ella también se ha dicho que tiene la Casa Los Azulejos. Hay mucho que ver en una charla, no veríamos todo, pero yo espero que pronto regresemos a la normalidad y podamos acercarnos físicamente a la Casa Los Azulejos y disfrutar todo este proceso histórico y de cotidianidad que tiene este lugar. ¿Quién no se ha ido a sentar a un café Sambors y ha probado las deliciosas enchiladas suizas que se comen en Sambors, los chilaquiles rojos que también son muy famosos? Entonces, el Sambors tiene una tradición muy larga que se ha preservado hasta el día de hoy. Y en el caso de la Casa de los Azulejos, puede gustarte o no la comida de Sambors, pero con tal de estar en un lugar con ese aire virreinal, los pavos reales, el mural de la omnisciencia, la arquitectura barroca, creo que vale la pena ir a degustar unos alimentos y pasarse unos minutos muy buenos y muy lindos en la Casa de los Azulejos, la Casa de los Condes del Valle de Orizaba, el Palacio, como ustedes quieran llamarlo,
Y con esta vista del mural de los pavos reales, de la Casa de los Azulejos, me despido de este espacio y les voy a dejar de pilón una leyenda que tiene que ver con la vajilla del Sambors. Esta vajilla, que es una decoración que va a estar inspirada en el Blue Willow Pattern, un estilo de vajilla inglesa que va a retomar y va a elegir personalmente Frank Sambors en honor a su propia historia de amor. ¿De qué trata? Ustedes no sé si ustedes se han fijado cuando toman un plato o una taza de un café Sambors, tiene unas figuras, algunos pajaritos, tiene también unos ciruelos, todo esto nos cuenta una historia. La próxima vez que vayan, si no se han fijado, chequen muy bien su taza y su plato y ustedes mismos déjenme en sus comentarios si relacionan la leyenda que vamos a escuchar a continuación y con la cual nos vamos a despedir. Kunzi y Chan se conocieron en un bello jardín y al momento se enamoraron, reconociéndose como almas gemelas. En ese jardín acostumbraban encontrarse en secreto hasta que el padre de ella los descubrió y prohibiéndole a su hija volver a ver a aquel miserable chino, amenazándolo de muerte. Después encerró a su hija en su casa, construyendo una barda altísima que llegó hasta la orilla del río. Y para rematar, la comprometió con el hijo de un gobernador rico llamado Ta Jin, acordando que la boda se llevaría a cabo en primavera, cuando el árbol de duraznos estuviera en flor. Pero entonces Kunzi encontró una cáscara de coco flotando por el río con una nota de su amado avisándole que iba a suicidarse. Ella le mandó otra nota por el mismo río que decía: la fruta que más aprecias debe de ser cosechada cuando la flor del sauce se desparrame sobre el suelo. Una manera secreta de avisarle que huirían el mismo día de su boda. Llegó el ansiado día y en pleno banquete, Kunzi huyó con su amado, cargando una caja de joyas que Ta Jin, el padre del novio con quien debía casarse, le había dado como regalo de bodas. Con el dinero de las joyas, los amantes se construyeron una casa en la orilla del río y prosperaron en sus negocios. Pero el atacado Ta Jin, que había jurado vengarse, finalmente dio con ellos y mató a Chan. Ella, desesperada, se prendió fuego junto con la casa y se inmoló dentro. Los dioses, tristes por la suerte de los amantes, transformaron las almas de esta pareja en aves para unirlos por siempre en su hermoso jardín a la orilla del río y en un nido sobre un sauce. Cada plato de la vajilla del Sambors contiene los elementos de esta trágica y hermosa leyenda de amor. El río, la casita, el puente, la canoa, el sauce y hasta arriba, dos pájaros mirándose a los ojos a punto de besarse. Kunzi y Chan en la eternidad. Bien amigos, esto sería toda nuestra charla de café por la Casa de los Azulejos. Espero que a partir del día de hoy ustedes vean con otros ojos a la casa y que la próxima vez que lo visiten vayan a buscar estos rincones, estos aspectos, estas historias, estas anécdotas que vimos en esta noche. También espero que lo hayan disfrutado tanto como yo preparando la charla y finalmente dándoles todo esto que quisimos ofrecerles el día de hoy en Culto Caminantes. No me queda más que agradecerles su presencia, pero también a aquellos que han hecho sus donaciones a nuestras cuentas para seguir con estas charlas que estamos realizando cada martes.
Créame que en Culto Caminantes estamos muy interesados en seguir realizándolas y seguir compartiendo con ustedes charlas, anécdotas, historias y todo aquel conocimiento que podamos llegar a tener. Pero también nos gusta escucharlos. Por favor, no olviden dejar sus comentarios de Facebook y YouTube, en donde ustedes me hacen sus observaciones, me hacen comentarios interesantes, me sugieren temas, incluso los que me mandan inbox o me mandan WhatsApp. Por supuesto que los escuchamos y los tomamos en cuenta para preparar futuros temas aquí en Culto Caminantes. No olviden compartir también el video para que más personas puedan conocer estos espacios en el centro histórico de la Ciudad de México y sus alrededores. Los espero la siguiente semana en una nueva charla más aquí en Culto Caminantes por México. Buenas noches.